que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos, queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán los días martes y sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¿Alguien sabe moverse en esta hora? Quiero cantar de tu grandeza y anunciar de tu poder. Quiero que todo el mundo sepa de aquel que me salvó. Levantar mi voz en alto, clamando que eres Dios. Levantando a ti mis manos en adoración. Te adoramos en alta voz, te exaltamos en alta voz. Tu pueblo reunido proclama que eres Dios. Te adoramos en alta voz, te exaltamos en alta voz. Tu pueblo reunido proclama que eres Dios. Aleluya. Llena está mi boca de alabanza. Llena está mi boca de adoración. Me diste gozo y alegría. Quiero a ti cantar. Quitaste todo mi lamento. Vengo a celebrar. Te adoramos en alta voz, te exaltamos en alta voz. Tu pueblo reunido proclama que eres Dios. Te adoramos en alta voz, te exaltamos en alta voz. Tu pueblo reunido proclama que eres Dios. Celébrale. Tus palmas. Vamos. Aleluya. Te adoramos en alta voz, te exaltamos en alta voz. Tu pueblo reunido proclama que eres Dios. Te adoramos en alta voz, te exaltamos en alta voz. Tu pueblo reunido proclama que eres Dios. Aleluya. En alta voz. La canción nace de una prédica de nuestro pastor Julio y el apóstol Sergio, que el tema era la primavera. Nuestra pastora Telmi nos pidió que pudiéramos escribir un canto de esas prédicas
Y recuerdo que cuando escuchamos los temas hablaban acerca de que era un tiempo de preparación. El tiempo de la primavera era cuando los reyes salían a la guerra y conquistaban. Era el tiempo de la canción, un tiempo de preparación. Y así fue como se escribió la canción, pensando en algo importante, que es que el invierno ha terminado, que la prueba ha terminado, y eso es el énfasis de este canto, poder ministrar al pueblo en el sentido de decir que la prueba ha terminado y que viene un tiempo de gracia. Otra de las cosas que se tomó e impactó mucho nuestra vida en esas prédicas fue la forma en que el apóstol y nuestro pastor hacían mención de que el mundo, aunque pase, va a venir a más pruebas, van a venir con más dificultades, pero nosotros como hijos de Dios vamos a tener la bendición de ir hacia adelante, de ir, conquistar y ser mucho más bendecidos, y eso es el énfasis. Otra de las cosas también es la palabra. Job 14:7 habla de que aunque un vástago es cortado, viene un renuevo, y puede ser que este tiempo sea para algunas personas de poda, de corte, pero en el nombre del Señor es un tiempo en el que van a poder reverdecer, dar fruto, fructificar y estar mucho mejor. Así que es un tiempo de primavera. Se ha manifestado el tiempo de la canción. Hoy se ha manifestado, es tiempo de avanzar, de caminar, de florecer y de conquistar. Este es el tiempo. Reverdecemos en tus aguas, sanamos en tus aguas, reverdecemos en tus aguas, renovamos en tus aguas. Florecemos en tus
invitamos a que nos ayudes a recaudar víveres no perecederos. De los días martes, jueves y sábado de 8 a 12 de la mañana estaremos recaudándolos en nuestra iglesia. Para esta y más información puedes escribirnos al WhatsApp de Iglesia Jubileo 4824-3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición nuevamente poder estar con ustedes, gozándonos siempre en la presencia del Señor y disfrutando de este tiempo en el cual el Señor pues nos ha permitido poder estar y experimentar cosas grandes de parte de Él. Sabemos que el Señor es el que tiene el control de todas las cosas y Él nos ha permitido pues estar siempre transmitiendo por esta plataforma virtual, y es una bendición para nosotros, aunque por supuesto queremos estar de una manera presencial nuevamente, pero el Señor sabrá cuándo lo hará. Mientras tanto, pues aprovechemos estos recursos, estos medios que el Señor nos ha entregado como parte de una bendición. Así que quiero pedirles que podamos orar juntos y le supliquemos al Padre que Él nos hable, nos bendiga y que a través de su palabra seamos edificados todos. Amén. Padre que estás en los cielos, te honramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios mío, por tu grande amor y misericordia, Señor, delante de ti. Estamos con mucha gratitud en nuestros corazones, Señor, sabiendo, Padre del cielo, que tú eres un Dios grande y maravilloso, papito lindo. Por favor, te venimos a pedir, te venimos a suplicar el respaldo para tu palabra que tan necesario es, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús clamamos, pedimos, Señor, por favor, tu bendición, tu ayuda, tu misericordia, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, que siempre, Señor, que nosotros invocamos tu nombre, tú inclinas tu oído para escuchar nuestra oración. Bendícenos. Háblanos, Señor, certifica tu palabra en nuestro corazón, envíala, Señor, sobre nosotros, Padre. Permite que esa palabra que es viva y eficaz haga su obra perfecta en cada una de nuestras vidas, porque escrito está que tu palabra no retorna vacía, sino que antes bien cumple el propósito para el cual tú la envías. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Bueno, la verdad, hermanos, es que hay cosas que nosotros no solo vamos entendiendo con el pasar del tiempo, sino que de alguna manera también ese entendimiento viene como consecuencia de experiencias que tenemos en nuestra propia vida. Normalmente uno conoce las cosas de una manera teórica, digámoslo así, y luego va a la práctica. Eso es casi en la mayoría de los casos. Otros casos pues tiene que ir a la práctica directamente, aunque eso es un poquito más arriesgado, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la palabra del Señor, nos damos cuenta, hermano, que Dios, cada vez que Él se manifiesta en un lugar, también hay un enemigo que se quiere manifestar. Hay un enemigo que quiere estropear aquello que Dios, hermano, ha estado edificando. Y claro, a Dios el enemigo no le interrumpe sus planes, sino que a veces Dios le permite ciertas situaciones. No a veces, siempre Dios le permite, hermano, que intervenga en algunos momentos. Primero, para que nosotros seamos probados y en otros casos, hermano, porque nosotros mismos pues abrimos las puertas y entonces el enemigo se aprovecha de esa situación. Cuando nosotros vamos a la Escritura, cada vez que Dios estableció un hogar, una familia, una casa, un matrimonio, definitivamente ahí hubo una intervención divina. Hermano, ahí hubo una intervención de parte del enemigo. Y esto es muy recurrente en la misma palabra del Señor. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver en el libro de Génesis con esa primera pareja, hermano, nos damos cuenta que el Señor formó a Adán, plantó un huerto, luego puso a Adán en el huerto y ahí se infiltró la serpiente. Si vamos más adelantito, hermano, nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de Noé, hermano, Noé plantó una viña, dice la palabra, hermano, y ahí se metió también el enemigo, hermano, con el vino, porque él se embriagó, se desnudó y toda la consecuencia que vino también sobre la casa de este hombre llamado
Noé. Si vamos a la casa de Abraham, nos damos cuenta que el enemigo también ahí se quiso infiltrar, hermano, a través de un adulterio. Prácticamente Abraham cometió adulterio con esa mujer llamada Agar, aunque era su concubina, pero hermano, definitivamente también lo hizo. Si vamos en el caso de esta Rebeca, hermano, ahí donde visitó, hermano, el enemigo fue a través de una esterilidad. Si vamos al caso de Jacob, hermano, ahí nos damos cuenta, hermano, que desde el principio el suegro de Jacob, Labán, ahí estaba interviniendo, hermano, en la casa de Jacob. Si vamos a la casa de José, nos damos cuenta, hermano, que ahí también hubo problemas porque de alguna manera, hermano, el enemigo también se quiso infiltrar cuando vino el cambio de la primogenitura, aunque había un plan de Dios ahí, pero definitivamente, hermano, también el enemigo de alguna forma también se quiso infiltrar. Si vamos en el caso de Moisés, que es un caso todavía más adelante del libro de Génesis, nos damos cuenta, hermano, que ahí se levantó una matanza contra los niños en aquel tiempo que trajo consecuencias, hermano, de tal manera que Moisés tuvo que ser abandonado, por así decirlo, en el río Nilo, y como Dios tenía un plan con ese muchachito, definitivamente, hermano, pues Dios lo rescató. Sí, hermano, si vamos a la casa de Job, nos damos cuenta, hermano, que ahí se levantaron cosas tremendas. El mismo diablo estaba acusando a Job delante del Señor. Hermano, le trajo enfermedad, le trajo escasez, muerte de sus hijos, hermano, perdió todos sus bienes, todo su ganado. Es decir, hermano, ahí se infiltró el enemigo. Y así, si nosotros podríamos mencionar muchas casas, la casa de David, hermano, que hubo problemas desde el engendramiento de David, ¿verdad? Que él dice, en pecado me concibió mi madre. Es decir que, hermano, ya habían problemas. Después vemos en toda la casa de David, cómo se metió el pecado de tipo sexual ahí. Entonces, siempre que Dios quiere establecer una familia y hay una casa, hermano, que se está edificando, entonces también hay un enemigo que se levanta a querer destruir aquella casa. Entonces nosotros, como somos miembros todos de una familia, somos, hermano, parte de una casa, entonces tenemos que ser cuidadosos en este tipo de situaciones, porque todos nosotros estamos con el interés, con la intención de edificar nuestra casa, pero no nuestra casa física, aunque si alguien lo hace, gloria a Dios, qué bendición, pero no es eso. Sino que, hermano, primeramente hablamos de nuestra casa espiritual, de nuestra casa, hermano, familia, nuestra casa hogar, que necesitamos nosotros definitivamente edificarla. Ahora, fíjese que la casa no es un lugar de permanencia. Voy a decir algo, pero lo voy a explicar enseguida. La casa no es un lugar de permanencia continua. Es decir, hermano, por ejemplo, hay un pasaje en las Escrituras que dice, ordena tus labores de fuera y luego ven y edifica tu casa. Es decir, que la casa es un lugar donde nosotros vivimos, pero no estamos, digamos, el 100% de nuestro tiempo, no estamos dentro de nuestra casa, sino por lo regular, aún las mamás, que serían las que más tiempo, hermanos, están en casa, no están el 100% de su tiempo en la casa, sino que, hermanos, siempre hay actividades que se hacen fuera y de diferentes tipos, actividades de tipo espiritual, actividades de tipo secular, doméstico, que se hacen fuera de casa. Por supuesto, los trabajos domésticos se hacen en la casa, pero hay otro tipo de tareas como las compras para la casa, tiene que salir fuera. Hermano, bueno, eso parece ser una redundancia, ¿verdad? Tiene que salir de casa para poder hacer este tipo de tareas. Hermano, el que desde que uno, mire, de niño, pues uno está más tiempo en casa, definitivamente. Pero llega un momento, hermano, en que uno empieza a salir de casa. Ya cuando empieza a ir a la escuela, hermano, entonces empieza a salir de casa. Y mientras más va creciendo, más tiempo va estando fuera de casa, porque después está el trabajo. Y cuando ya es esta época o ese tiempo de salir a trabajar, a veces por lo regular se está 8 o 10 horas fuera de casa, hermano. Y a veces las personas
personas más que todo llegan a dormir a su casa, llegan después de las 6 de la tarde. Y eso significa, hermano, que solo llegan, comer, descansar y otra vez el otro día, 6, 7 de la mañana, ya van para afuera. Entonces la casa no es un lugar de permanencia en el 100% del tiempo, sino que es, hermano, un tiempo compartido. Ahora, en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, es un tiempo donde Dios ha permitido que estemos más de lo normal en la casa, porque ha sido un tiempo de cuarentena. Y como ha sido un tiempo de cuarentena, hermano, entonces la mayoría de personas por lo regular no estaban acostumbrados a estar ese tiempo. Y claro que al principio fue se vio como pues, ala, qué bueno, vamos a estar en casa, pero ya cuando empezó a pasar el tiempo, entonces nos dimos cuenta, hermano, inclusive eso lo dicen las estadísticas, lo dicen los gobernantes, y han estado recomendando este tipo de cosas, porque se incrementó la violencia doméstica. Es decir, hermano, que ese tiempo mayor que ahora se estuvo en casa definitivamente vino de alguna manera a afectar. Ahora, entonces quiere decir, hermano, que si hay un enemigo que siempre se está oponiendo al establecimiento de una casa, a la formación, al desarrollo, a la edificación espiritual de esa familia, entonces eso nos da la idea a pensar que, hermano, hay peligros de permanecer más del tiempo necesario en la casa. O sea, qué bendición poder estar en la casa, qué bendición compartir con la familia. Pero, hermano, todos necesitamos trabajar, todos necesitamos hacer tareas fuera de casa, los niños estudiar, hermano, inclusive el hecho de ir a la iglesia, salir de la casa. Hay muchas actividades que se hacen, a veces actividades de tipo deportivo, qué sé yo, se tiene que salir de casa. Entonces, tenemos que cuidarnos de aquellos peligros, hermano, que de alguna manera el enemigo va a tratar de aprovechar con ese mayor tiempo. Uno de ellos, pues indudablemente sería la violencia doméstica, ¿verdad? Eso es tremendo, es uno de los peligros que hoy en día se está corriendo, no solo los cristianos, sino que la humanidad completa, ¿verdad? Hermano, quizás a consecuencia que se había perdido la comunicación, y ahora, hermano, al tener más tiempo para estar en comunicación, empieza a haber cierto tipo de situaciones. Ahora, entonces, hermano, estuvimos platicando, y yo quiero retomar el tema que estuvimos hablando hace una semana prácticamente con ustedes, con relación a los peligros de estar en casa. Pero antes de eso, hermano, yo quisiera que pudiéramos ver aquí esto que pusimos, por lo menos tres incisos, ¿verdad? De este tema. El primero sería los beneficios, hermano, de permanecer en casa. Eso ya lo estudiamos, lo analizamos, creo yo, con bastante detenimiento, aunque no vamos a decir que agotamos plenamente el tema, porque es un tema demasiado extenso, ¿verdad? Pero ahora, hermano, entonces viene la otra etapa de esto, que sería los peligros de permanecer en casa. Eso es en donde estamos en este momento centrados. Y luego otro tema que vamos a ver, que también es los que no permanecen en casa. Es decir, hay personas que al permanecer demasiado tiempo en casa, hermano, eso les trae algún tipo de peligros. Pero hay otros, hermano, que no pueden permanecer en casa. Es decir, ellos, hermano, casi que sus tareas las quieren hacer solamente fuera. Y eso definitivamente también trae sus problemas. Así que entonces vamos aquí, hermano, a avanzar en el tema, los peligros de permanecer en casa. Debemos de cuidarnos de estas cosas, hermano, porque todos estamos corriendo un riesgo. Por eso explicaba, ¿verdad? Que, hermano, siempre aunque podemos estar bastante tiempo en casa, pero mucho más tiempo de lo normal también traerá sus propios peligros. Así que avancemos un poquitito. Solamente quiero recordarle de algunos incisos que ya platicamos, hermano. Y el primero sería, hermano, en el caso de esta mujer llamada Tamar, que usted se recordará que su suegro no le quiso dar a su tercer hijo por esposo, y la mandó a la casa de su suegro,
y entonces, a la casa de su padre, y entonces ella permaneció ahí, y hermano, como vio que pasaba el tiempo, pasó más del tiempo necesario, y no le daban a ese esposo, entonces de alguna manera ella, hermano, crió en su corazón un sentimiento de venganza, el cual estuvo alimentando constantemente, hermano, y esto pues le trajo consecuencias. Por el otro lado, vimos también el caso de José, que permaneció en la casa de Potifar, y al permanecer en la casa de Potifar, ahí vino la tentación, hermano, aunque de alguna manera esa permanencia no dependía directamente de él, pero definitivamente que ahí vino la tentación de tipo sexual. Y dijimos que esa es otra de las cosas que tenemos que cuidarnos. Y el tercer inciso que vimos, o versículo, hermano, está basado en Números capítulo 22, versículo número 8, que dice la escritura, hermano, que Balaam recibió aquellos mensajeros de Balac en casa, y esto, hermano, trajo como consecuencia que le sembraran una semilla de codicia, o tal vez ya le había sido sembrada y se la regaron, se la alimentaron, y hermano, la codicia pues fue tremenda, porque prácticamente eso fue el principio de la involución de este hombre llamado Balaam, que empezó siendo un profeta de Dios, pero que terminó como un adivino. Ok, esas fueron las cosas que estuvimos platicando, hermano, la semana anterior. Ahora quiero que podamos avanzar en otros versículos. Mire lo que dice la escritura en Jueces capítulo número 5, versículo 16, y aquí voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, entonces, ¿por qué se quedaron sentados en las trincheras, oyendo a los pastores llamar a sus ovejas? Los hombres valientes de Rubén pensaban mucho en la guerra, pero se quedaron en casa. Mire cómo dice esta Biblia, hermano, se quedaron en casa escuchando música. Escuchando música, qué tremendo. Porque fíjese, hermano, que cuando nosotros leemos el contexto de este pasaje, nos damos cuenta que aquella mujer tan famosa, ¿verdad?, llamada Débora, que es una de las de los jueces de Israel, hermano, nos damos cuenta que ella se levantó para ir a la guerra, ella se levantó para ir a la batalla. Y muchos de los israelitas la acompañaron, se levantaron, muchas de las tribus de Israel, creo yo que la mayoría de las tribus de Israel se levantaron, fueron con ella, hermano, a pelear esa batalla. Sin embargo, estos hombres de Rubén, en lugar de ir a la batalla, dice, hermano, los hombres valientes de Rubén pensaban mucho en la guerra, pero se quedaron en casa escuchando música. Y claro que alguien podrá decir, y entonces, pastor, ¿será malo quedarse escuchando música en la casa? No, pero es que ese era tiempo de guerra, no era tiempo de quedarse en casa, no era tiempo, hermano, de poder permanecer en la casa, porque recuérdense que eso fue lo mismo que pasó con David, que cuando David era tiempo de salir a la batalla, dice la Biblia, se quedó en el palacio y cometió aquel pecado tan grave del cual se le menciona o se le recuerda constantemente en la palabra del Señor. Entonces ahora, hermano, vemos que este hombre o estos hombres de Rubén, los rubenitas, cuando ven, hermano, que es tiempo de batalla, aunque pensaron en la batalla, dice aquí, hermano, pensaban mucho en la guerra, no porque les gustara tal vez, sino que estaban pensando, quizás había cierta cobardía en su corazón, cierto temor en su corazón, y entonces ellos, en lugar de salir, se quedan en casa. Pero algo que a mí me llama la atención aquí, hermanos, y es donde yo me quiero centrar, dice, y por eso se lo remarqué aquí con un color distinto. Y mire, hermano, aquí vamos a ver, dice en esta parte, dice, entonces, ¿por qué se quedaron sentados en las trincheras oyendo a los pastores? Déjeme solamente, oyendo a los pastores llamar a sus ovejas. Llamar a sus ovejas, y aquí quiero hacerle énfasis, llamar a sus ovejas, dice, hermano, y no oyeron el llamado a la guerra, es decir, ellos se quedaron en su casa. Hay otras versiones que dice que se quedaron oyendo los silbidos que los pastores daban a sus ovejas. Otra versión dice que se quedaron oyendo, hermano, el sonido de la flauta que sus pastores tocaban para las ovejas, hermano, y esto a mí me hace pensar algo. Entonces, fíjese qué tremendo, porque entonces aquí podemos notar, hermano, que hay voy a borrar esto,
Aquí hay una situación, ovejas y guerra. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Pues fíjese que tiene mucho que ver, hermano, porque la escritura en el libro de Zacarías dice, capítulo 10, verso 3, y voy a leer aquí la versión lenguaje actual, aunque no le va a aparecer en la pantalla, pero dice, yo soy el Dios de Israel y voy a castigar a esos pastores, porque estoy muy enojado con ellos. Yo mismo cuidaré de mi pueblo. Pero ahora mire lo que dice esta parte final. Judá es ahora un rebaño de ovejas, pero pronto voy a convertirlos en brillosos caballos de batalla. Es decir, que cuando ellos se quedaron allá, hermano, oyendo la música que les tocaban a las ovejas, es decir, que ellos, hermanos, sí oían. ¿Cómo decirlo? Sí oían en calidad de ovejas, pero no evolucionaron para convertirse en caballos brillosos de batalla. Entonces quiere decir que aquí el problema fue la evolución. Hermano, qué tremendo, porque nosotros tenemos que saber cuándo el Señor nos está llamando a que, porque las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen, y gloria a Dios por eso. Pero también, hermano, las ovejas tienen que evolucionar. Por eso me impactaba que estos hombres de Judá, en lugar de ir a la batalla, se quedaron en calidad de ovejas, se quedaron oyendo la voz de los pastores, pero no oyeron la voz del capitán, del general, que les estaba diciendo, es tiempo de batalla, levántense. Entonces, hermano, la Biblia nos dice que los hijos de Isaacar eran expertos en conocer los tiempos, y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Mire, en nuestra casa, porque aquí estamos hablando de los peligros de estar en casa, ¿verdad? Pero en nuestra casa, entonces, hermano, algo que nosotros tenemos que saber, cuándo es tiempo de oír la voz del pastor para poder seguirlo, para poder obedecerlo, para poder caminar en base a los parámetros que nos está estableciendo, y cuándo es la voz, hermano, que nos está tocando el sonido de la trompeta, llamándonos a la batalla, porque la Biblia dice que si el sonido de la trompeta es incierto, ¿quién se apercibirá para la batalla? Entonces nosotros tenemos que evolucionar. Dios nos llama y somos ovejas de su prado, amén, y Él es el cordero que nos está pastoreando, y qué bendición, hermano, pero tenemos que evolucionar. No podemos siempre estar oyendo solamente al pastor. Es necesario oír, hermano, cuando nos están llamando a la batalla, cuando es tiempo de levantarnos para la guerra, cuando es tiempo de evolucionar. Entonces, la falta de evolución, toda la vida en calidad de oveja, toda la vida en calidad de oveja, eso, ¿sabe, hermano? Me recuerda a mí al hermano del pródigo, que el hermano del pródigo estuvo en la casa del padre, nunca se fue de la casa, nunca, hermano, tal vez hizo cosas como las que hizo el pródigo, que tomó la herencia, se la malgastó, hermano, vivió con rameras, qué sé yo, tantas situaciones que hizo el hijo pródigo. Pero, hermano, aquí hay algo tremendo, porque cuando el pródigo regresa, entonces el hermano del pródigo estaba molesto porque el padre lo había recibido en casa, hermano, y él no conocía realmente, hermano, el corazón del padre. Viviendo con él no lo conocía, y ahora le empieza a reclamar, sí, que a tu hijo que regresó, tú haces una fiesta, pero a mí nunca me das un cabrito, hermano. Y entonces el padre le tiene que decir, hijo, pero si todo lo que tengo es tuyo, todo lo que está en la casa es tuyo. Entonces no conocía, y eso lo único que nos hace pensar es que no había evolucionado, no había avanzado en su conocimiento del Padre. Y hermano, nosotros a veces no avanzamos, no desarrollamos, no evolucionamos. Aquí estos hombres se quedaron oyendo la música que les daba paz, la música que les daba tranquilidad, porque para eso tocaba el pastor, hermano, la flauta, para transmitir paz a sus ovejas. La flauta es un sonido suave, no es como la trompeta, que puede ser un poco más estridente, o como los címbalos, hermano, que pues inquieta, despierta. La flauta no, la flauta es un instrumento, hermano, de viento, que lo que hace es ministrar paz. Por muy fuerte que se toque una flauta, el sonido no puede llegar a ser tan estridente, pero en el caso, hermano, de otros instrumentos, sí vemos que es así. Entonces quiere decir, ellos
Sí, hermano, les gustaba ese sonido de paz, pero no querían oír el sonido de la guerra, el llamado a la guerra, porque quizás había temor en su corazón, porque quizás, hermano, la falta de ese espíritu de valentía que los empujaba a ir a la batalla. Y esto es un peligro que se puede estar corriendo. ¿Por qué, hermano? Porque quizás nos gusta que nos den mensajes, hermano, pacíficos, mensajes que nos trasladen paz, mensajes que nos digan, ay, hermano, Dios tiene grandes planes para su vida. Y gloria a Dios, hemos dado ese tipo de mensajes. Hay momentos de dar ese mensaje, pero hay momentos que también hay que despertar. Mire, hermano, por eso es que cuando alguien, digamos en el pasado, cuando alguien iba a la guerra, lo que hacía el que iba al frente de esos guerreros era provocarles el enojo contra su enemigo. Les despertaba, les hablaba, hermano, de las cosas que el enemigo hacía, quién era el enemigo, hermano, qué cosas había hecho con su pueblo o con otros pueblos, y entonces los enardecía, y entonces ya enardecidos, y entonces se levantaban contra aquel enemigo, hermano. Inclusive usted se recordará que siempre daban un grito y empezaban, pero hermano, lo primero que era despertarles ese enojo. Entonces, qué bendición que hay mensajes de paz, qué bendición que hay mensajes de hermano. Pero entonces esto quiere decir que corremos un riesgo en la casa, un peligro, y el peligro, hermano, es estar oyendo la paz, pero no estar oyendo cuando es tiempo de guerra. Es decir, hermano, estancarnos, acomodarnos, adormecernos. La flauta, hermano, como el encantador que empieza, hermano, a tocar la flauta también para la víbora. A veces así nos pasa, que, hermano, la flauta nos adormece, la flauta nos estanca. Por eso es que el mensaje de Dios, hermano, se necesita que sea a veces enseñanza y a veces predicación. A veces enseñanza y predicación. Jesús enseñaba y predicaba y enseñaba. Es decir, hermano, qué bendición cuando nos dan una enseñanza y nos deja, gloria a Dios. Pero también, hermano, hay momentos que se necesita despertar al pueblo. Hay momentos que nos tienen que dar, por decir, en el sentido espiritual, dar un par de cachetadas espirituales para despertar en nosotros, hermano, ese valiente que llevamos dentro, ese valiente, hermano, que a veces necesita ser enardecido para poder ir a la batalla. Yo te quiero decir, hermano, no te estanques, no te acostumbres a oír solo mensajes de paz, así, hermano, con una música instrumental, por supuesto cristiana, ¿verdad? Para que no te ministre de una manera negativa, hermano, con una música así de reposo, hermano, qué bendición, hermano, y que ahí un mensaje, una voz así muy melodiosa, muy armoniosa, una voz que te está diciendo, el Señor está contigo, y aquí, por allá. Y qué bendición ese tipo de mensaje. Y ahí te quedas dormido. Pero ¿sabes qué? Hay momentos que el Señor lo que quiere es despertar en ti ese hombre guerrero, ese hombre valiente. Y ese fue el problema de los de Rubén. El peligro de quedarse en casa es que no evolucionaron, es que no cambiaron, hermano, de ovejas a caballos, de guerra, de ovejas, hermano, pacíficas, porque el Señor lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Él como cordero era manso y humilde, es decir, transmitía paz, hermano. Pero también recordemos que el mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, he aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. Es decir, van a tener batallas. No solamente es que anden ahí entre los pastizales, que andes, hermano, ahí tranquilo entre el pasto. No. Hay momentos también que tenemos que evolucionar y convertirnos en esos caballos de guerra. Y cuando los caballos van a la batalla, dice la Biblia en el libro de Job, empieza a hablar como hermanos rascan en la tierra, como su resoplido, hermano, es fuerte, y cómo se preparan y relinchan para ir a la batalla. Pues así nos toca a nosotros también. Así que yo te quiero invitar. No te acomodes, porque hay un peligro, hermano, y el peligro es de estancarte espiritualmente, es de quedarte reposado espiritualmente, es de no evolucionar, es de no entender, hermano, que no toda la vida va a ser todo paz, toda tranquilidad. No, si la Biblia cuando habla en el libro de Eclesiastés, hermano, dice que hay por lo menos 14 parejas de tiempos. Ahí todo tiene su tiempo. Y entonces empieza a escribir tiempo de esto, tiempo, y dice tiempo de paz
y tiempo de guerra. Parafraseémoslo, tiempo de ser oveja, pero también tiempo de ser caballo, en el sentido de ir a la batalla, hermano, de no quedarte. ¿Sabe, hermano, que el caballo, una de las virtudes que tiene el caballo es que no retrocede cuando va a la batalla? Por eso es que se utilizaba en el pasado para ir a la guerra. ¿Por qué, hermano? Porque el caballo no retrocede, porque el caballo siempre va hacia adelante, porque el caballo siempre va hacia el frente. Entonces nosotros no podemos echarnos para atrás ni acomodarnos. Los rubenitas, hermano, ese fue el problema. Quedaron escuchando la música. ¿Qué música se quedaron escuchando? La música que les trasladaba paz. Mientras todos estaban en la batalla, ellos estaban, hermano, en sus casas. Y eso fue un peligro tremendo. Así que qué bueno que ahora permanezcas en casa. Yo lo he dicho, hermano, en uno de estas prédicas que hemos estado dando, que hay una preocupación en mi corazón como pastor, y es que mientras más tiempo pase sin que volvamos a reunirnos, hermano, hay cosas que se pueden convertir en un peligro, porque hay personas que están despertando, que tal vez no se estaban congregando y que ahora, ay Dios mío, no, yo cuando vuelva esta cuarentena, cuando desaparezca, yo lo que voy a hacer es que voy a regresar a la iglesia y me voy a congregar. Incluso nos han llamado personas, hermanos, diciendo: pastor, ¿cuándo iremos a volver? Queremos volver. Mire, no aprovechamos el tiempo que teníamos. Amén. Pero también habrá otros que en este tiempo de cuarentena se pueden estancar, hermano, y se pueden quedar escuchando música, se pueden quedar en su casa, hermano, sin evolucionar. Y Dios nos está llamando para que nosotros, hermanos, sepamos distinguir cuál es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y yo creo que Dios quiere que aprendamos a vivir, hermano, también sabiendo que hay un tiempo donde vamos a ir a la guerra. Débora se levantó, y por los que no fueron a pelear con ella, dice la Biblia que las estrellas pelearon desde sus órbitas con él. Es decir, Dios, cuando quiere darte una victoria, la puede dar por cualquier medio. Cuando Dios quiere que su pueblo tenga una victoria, Dios va a obrar a favor. Por eso fue que también incluso Mardoqueo le dijo a Esther: si tú no intercedes por el pueblo de Israel ante el rey, salvación va a venir de parte de Dios. Pero tú, quizás para ese tiempo ya no estés en el reino. Entonces, mire, hermano, nosotros tenemos que saber que Dios, cuando quiere una victoria, la puede dar por cualquier medio. En el caso de Débora, se la dio por medio de las estrellas. Pero, hermano, aquellos que tenían la responsabilidad de no ir, ahora el Señor los está confrontando aquí en la palabra. Así que no te estanques, no te quedes oyendo música. Hay tiempo de oír la música que hermano, que como se dice, pero lo voy a decir en el buen sentido de la palabra, que te endulza el oído, hermano, que te transmite paz, que te da tranquilidad. Gloria a Dios. Pero hay otro tiempo de levantarse, hay otro tiempo de no quedarse acostado, hay otro tiempo que Dios ni siquiera dormir te deja, porque tienes que ir a la batalla. En el nombre de Jesús, apercíbete también de ese tiempo. Aleluya. Bueno, avancemos. Veamos otro versículo más de la Escritura, el siguiente verso precisamente, y ahora voy a leer la Nueva Traducción Viviente en Jueces 5:17. Galaad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. Fíjese, hermano, qué tremendo, porque estos de la tribu de Dan, aquí dice, en otra de las versiones dice, hermano, y Dan, ¿por qué se va lejos en sus barcos? Es decir, que cuando nosotros vemos todo el contexto y las diferentes versiones, nos damos cuenta que en esta versión, Traducción Viviente, dice que Dan se quedó en casa, permanecía en casa, pero las otras versiones dice que su casa estaba en los barcos, y por eso, en lugar, fíjese, otro que tenía que ir a la guerra, y en lugar de ir a la guerra, hermano, se metió en su barco y dice que se fue lejos. Y hermano, y esto, ¿sabe qué? Me recuerda a aquel hombre llamado Jonás, que cuando Dios lo mandó a cumplir una tarea, cuando Dios le delegó que fuera a predicar a Nínive, y hermano, en lugar de ir a predicar a Nínive, hermano, se montó en un barco rumbo a Tarsis y se fue lejos.
Y eso fue lo que sucedió con este Dan, hermano, que era tiempo de guerra y él se fue a su casa, que estaba en un barco, y hermano, se fue lejos. Entonces, qué tremendo, porque miren en el caso específico de Jonás, y esto lo vamos a utilizar aquí para respaldar, hermano, lo que estaba haciendo precisamente Dan, es que Jonás no hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Eso se llama rebelión. Cuando uno no hace lo que Dios le pide que haga, hermano, se llama rebelión. Pero luego de eso, no solo no hizo, sino que se puso a hacer lo que él quería. Eso se llama obstinación. Eso fue lo mismo, hermano, que el Señor le habló a Saúl, hermano, cuando él fue a pelear con los amalecitas. Y entonces, hermano, Saúl no solo no hizo la voluntad de Dios, sino que hizo su propia voluntad. Y entonces Dios le habló precisamente de la rebelión, hermano, y de la obstinación. Y le dijo que como ídolos e idolatría era la desobediencia y la obstinación. Entonces, mira, hermano, qué tremendo, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, que podemos estar cayendo en esta misma categoría. A veces lo que buscamos solamente es una justificación, y en el caso de Jonás se fue lejos, se apartó de Dios. Dice la Biblia que huyó de la presencia del Señor. Entonces, ¿cuántas personas hoy en día, hermano, el peligro de quedarse en casa cuando es otro tiempo, cuando es tiempo de batalla, cuando es tiempo de guerra, cuando es tiempo de levantarnos contra nuestros enemigos, hermano, lo que hacemos es huir, es rechazar, no obedecemos a la voz del Señor, no estamos atentos a la voz del Señor, hermano, y no solamente nos quedamos en casa, pues Rubén se quedó en casa, no evolucionó, terminó mal, pero en el caso de Dan, hermano, los danitas, entonces, hermano, huyeron, se alejaron de la voluntad, del propósito, del plan del Señor. Y aquí, hermano, nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque definitivamente al caer, fíjese que en el caso de Saúl, usted se da cuenta, hermano, que el apartarse de Dios le trajo como consecuencia que él fuera rechazado del reino. En el caso de Jonás fue tremendo, hermano, fue tremendo, porque dice la Biblia, hermano, que terminó en el vientre de un monstruo marino, el cual lo llevó a las profundidades de los montes. Él llegó hasta el mismo infierno, dice una de las versiones, que, hermano, ese monstruo marino lo llevó hasta los cimientos de los montes. Pero dice, desde allá clamé al Señor y Él me oyó. Mire, Jonás es como decir que Jonás tuvo una apostasía reversible y que Saúl tuvo una apostasía irreversible, porque Saúl nunca se arrepintió delante del Señor, pero Jonás, hermano, sí se arrepintió. Cuando vio aquella condición, cuando vio aquella situación, Jonás, hermano, se humilló delante de Dios y volvió, y entonces el Señor permitió que ahora ese monstruo marino lo escupiera allá en el mar, y ahora regresó, hermano, y empezó a cumplir con el propósito de Dios. Pero en el caso de Saúl, no. En el caso de Saúl, lo que nos damos cuenta, hermano, es que este hombre, hermano, el Señor le quitó el reino, y al quitarle el reino empezó, bueno, él ya había empezado a evolucionar, pero ahí se empezó a evidenciar aún más, de tal manera que aunque Dios espiritualmente ya le había quitado el reino, en lo físico él seguía siendo el rey. Como dice la canción, y sigo siendo el rey, ¿verdad? Hermano, pero algo que a mí me llama la atención es que después, hermano, fue a consultar a una divina. Mire hasta dónde cayó Saúl, hermano, y lo mataron en medio de la batalla. Entonces, hermano, aparte de eso, un espíritu malo lo atormentaba. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, cómo la desobediencia de Saúl le trajo tantas consecuencias, porque, hermano, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel es donde él desobedece, pero en los siguientes versículos nos damos cuenta que la Biblia dice, y el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y entonces un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Entonces lo atormentaba un espíritu, consultó a una divina. Mire cómo terminó. Pero quizás Jonás fue más
evidente su rebelión. No voy, no voy y no voy. Jonás se opuso, Jonás no quería ir, hermano, y dijo, no voy y me voy. Y se montó en un barco y se fue lejos. Él, hermano, manifestó lo que sentía. En cambio, Saúl fue solapado, porque cuando Samuel le llega a preguntar, Saúl, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? No, es que lo que queríamos era ofrecer sacrificios a Dios, lo que queríamos era todo este ganado lo íbamos a entregar al Señor. Mire qué tremendo, hermano. Pareciera que Saúl estaba más cercano al Señor, pareciera que Saúl estaba, hermano, definitivamente más en el camino de la obediencia, pero cuando vemos al final, hermano, el que regresó, el que tuvo esa apostasía irreversible fue precisamente Jonás. En cambio, hermano, en el caso de Saúl no. Por eso es que Saúl, en este caso, hermano, se podría comparar como la apostasía de Judas y en el caso de Jonás como la apostasía de Pedro, que lloró lágrimas amargas, que pasó por un proceso, pero al final regresó. Entonces, mire hermano, una cosa lleva a otra. Las personas creen que a veces el desobedecer en algo, no, solo en esto voy a desobedecer. No, esto es como una cadenita que ya no se puede detener, que ya no podemos, hermano, ponerle un alto, porque la rebelión lo llevó a la obstinación, y la obstinación, mire hasta dónde llevó a Saúl. Ahora el Señor lo está comparando con un brujo, lo está comparando con un hechicero. Está diciendo, eso es ofender a Dios, hermano. Entonces, cuidémonos de las desobediencias, porque a veces no nos damos cuenta que no estamos oyendo la voz de Dios para obedecerla. Y aparte, porque Rubén solo se quedó en casa, pero en el caso de Dan no. En el caso de Dan se montó y se fue. Hay otra versión, la versión Félix Torres Amat, que me llama la atención en este versículo, porque dice, los de Galaad estaban en reposo a la otra parte del Jordán. Dan atendía a sus navíos, es decir, sus barcos, hermano, y su comercio. Y esa es otra cosa importante, hermano. Mire, hermano, ahora que es tiempo de cuarentena, ahora que el Señor, inclusive muchas personas han dejado sus trabajos, ¿no? Bueno, no porque ellos lo hayan dejado, sino porque los han suspendido. Algunos otros, hermano, tenían un negocio y no lo han podido desarrollar porque quizás estaba dentro de un centro comercial, en algún lugar, hermano, que no, o dentro de los negocios que no se podrían permitir en este tiempo de cuarentena. Y entonces, hermano, se han dedicado a hacer otro tipo de negocios. Pero una de las cosas que tenemos que tener cuidado, porque mire, hermano, el comprar y vender es algo que también el enemigo lo utiliza. Por eso es que inclusive en la manifestación del anticristo, bueno, no en la manifestación, sí, digamos en la manifestación del anticristo, hermano, dice la Biblia que no se podrá comprar y vender. Si usted se da cuenta, también se habla en el caso de los días de Noé, los días de Lot, también se hablan cosas semejantes, hermano, y plantar y edificar, hermano, todo ese tipo de cosas que tienen que ver también con comercio. Y entonces nosotros, hermano, tenemos que saber que podemos cometer un error en el sentido que, hermano, nos vamos a enfatizar demasiado al negocio y podemos salirnos de los parámetros de Dios al estar negociando. Qué bueno, hermano, si tú tienes el don para negociar, gloria a Dios, y desarróllalo. Pero recuérdate que uno de los problemas que tuvo precisamente Luzbel, dice, por la multitud de sus comercios. Hermano, mire dónde paró Luzbel, mire cuál fue la condición, porque se dedicó demasiado al comercio y dejó, hermano, las cosas que eran importantes, el llamado de Dios, dejó de obedecer al Señor. Entonces, hermano, este Dan, hermano, se quedó en su casa, se quedó en su barca flotante, en su casa flotante, hermano, y ahí, mire, vino la situación tremenda. Así que hay peligros de los cuales nosotros nos tenemos que cuidar. Ok, avancemos, hermano, y veamos otro versículo más. Mire lo que dice Jueces capítulo 19, versículo 4. Estoy leyendo la palabra hispanoamericana. Dice, su suegro, el padre de la joven, lo invitó a quedarse en casa
Y el levita se quedó 3 días, comieron, bebieron y durmieron. Cuando usted lee el contexto de estos versículos, se da cuenta que aquí dice que inicialmente se quedó 3 días, pero después se quedó, no sé si 2 o 3 días más, hermano, pero se quedó más tiempo, es decir, permaneció más del tiempo. Este levita había llegado a traer precisamente a su esposa, a su concubina, la había llegado a traer porque lo había abandonado, y entonces él, porque, bueno, hay mucha tela que cortar ahí, pero el punto es que él llegó a la casa, solo iba a recogerla y a convencerla que regresara con él. Así sucedió, pero el padre de la muchacha le dijo: ¿por qué no te quedas hoy el primer día? Y comieron y bebieron. ¿Por qué no el segundo día? Ya se iba a ir. ¿Por qué no te quedas hoy? Y comieron y bebieron. Y el tercer día ya él estaba listo para irse y comieron y bebieron. El cuarto día: ¿por qué no te quedas, hermano? Y siempre lo convencía. Pero ¿sabe qué? Él se había quedado aquí precisamente, hermano, para comer y beber. Y hablando precisamente de los tiempos de Noé, comían y bebían. Pero, ¿qué comían y bebían? Este no era un comer y beber normal, hermano, sino que cuando usted ve el contexto, se da cuenta que lo que pasaba es que se embriagaban. Entonces le decía: quédate, hombre, embriaguémonos otra vez. En otras palabras, hermano, se embriagaban, pasaban bebiendo en la noche, y el otro día te vas, y ya cuando llegaba el otro día, quédate otro día. Entonces, a este hombre, hermano, recuérdese, era un levita. Era un levita, pero qué tremendo, porque este levita, en lugar, hermano, de detenerse para no beber, la Biblia decía que los sacerdotes tenían un voto de nazareos, y eso quería decir que no se podían emborrachar. Sí podían beber vino en las épocas que Dios lo determinaba, pero no emborracharse, hermano. Algunos inclusive ni siquiera, como en el caso de Sansón, hermano, que ni siquiera probaban el vino. Bueno, y otros más, ¿verdad? Los recabitas también, la palabra que habían hecho un voto. Entonces quiere decir, hermano, embriagarse en el sentido espiritual es perder el equilibrio. Y mire, ¿no será que algunas personas en este tiempo de cuarentena pueden perder el equilibrio? Y eso es uno de los temores que, como pastor, cuando digo temor, no es que esté así tembloroso, no, sino que vienen, así como le venían al apóstol Pablo ciertos temores, porque me temo, decía Pablo, que así como la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean engañados de su verdadera fidelidad a Cristo. Y ese es uno de los temores, hermano, que la gente sea desviada de la verdadera fidelidad al Señor. ¿Y por qué, hermano? Porque se pueden desequilibrar. Ay, Dios mío, hay tanto mensaje ahora en las redes sociales, hay tanto pastor que predica, que ahora ya me voy a quedar en casa. Cuando llegue el tiempo de volver, no voy a volver, me voy a quedar aquí, hay suficiente. Y hermano, viene un desequilibrio, o por estar oyendo a quien no tiene que oír, hermano. Yo no, en esto quiero tal vez aclarar, no estoy diciendo que solamente me deba de oír a mí, pero hermano, si usted es oveja del redil que Dios me ha puesto a pastorear, tiene que aprender a reconocer la voz de su pastor, porque a veces oímos tanto que, como dijo en una oportunidad precisamente aquí en la iglesia el apóstol Sergio, hermano, dijo, empiezas a oír demasiado a una persona que después esa persona termina pastoreándote y no sabes, hermano, tal vez no lo conoces solamente por las redes sociales. Y oiga, entonces tenemos que cuidarnos. Mucha gente, creo yo, empieza a oír cierto tipo de mensaje. Por ejemplo, empieza a oír de prosperidad. Y claro, ¿y quién no necesita ser prosperado? Todos necesitamos, hermano, de alguna manera de esa prosperidad. Todos necesitamos definitivamente, hermano, de la bendición en el aspecto material, en el aspecto económico. Gloria a Dios. Pero a veces, hermano, empiezas a oír y eso te puede desequilibrar. Tú no puedes estar, el evangelio es un evangelio, hermano, equilibrado. Es un evangelio integral donde hay bendición material, pero también hay bendición espiritual. Pero sobre todas las cosas, la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Y entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que suplicarle al Padre que nos auxilie, suplicarle a Dios para no desequilibrarnos. Este levita no estaba puesto, hermano, para beber vino, y por beber más de la cuenta se embriagó, hermanos, por lo menos 5 días, según recuerdo, unos 5 días estuvo bebiendo, y fue algo tremendo.
Pero entonces, hermano, ¿no será que nos estamos desequilibrando en algo? El estar demasiado en casa nos puede desequilibrar, puede hacer que a alguien lo hayan suspendido en el trabajo y hermano, no salga a buscar trabajo, se acostumbró a estar en la casa, se acomodó y la esposa es la que va, los hijos son los que trabajan y él, hermano, esperando en la casa. No puede ser, hermano, él se tiene que levantar, yo no digo que no puedas hacer algunas tareas domésticas, gloria a Dios, y más que ahora estamos en casa, pues apoyemos para hacer algunas tareas domésticas, pero eso no significa que te acostumbres, porque es una responsabilidad. La Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un infiel. Entonces no vayamos a caer en la categoría de infieles por acomodarnos, hermano. Este levita se acomodó, se estancó, se quedó ahí reposado y mire cuál fue la situación, porque hermano, más adelante nos damos cuenta de todo lo que pasó con ese levita, hermano. Incluso su concubina la mataron, bueno, y muchas cosas más. ¿Por qué? Por quedarse más del tiempo en la casa. Cuando él ya decidió irse, ya el quinto día, si no estoy mal, hermano, decidió irse, pero ya era muy tarde, ya estaba cayendo el sol y entonces tuvo que hacer una escala en un lugar intermedio y resulta, hermano, que esa noche que se quedó en ese lugar, un hombre anciano le dio posada en su casa. Y fíjese qué tremendo, le dio posada en su casa y luego los habitantes de ese lugar llegaron a azomatarle la puerta a aquel anciano y le dijeron: saca a ese hombre que entró en tu casa porque queremos tener relaciones con él. Mire qué tremendo, hermano. Mire a lo que él se expuso. Y entonces el anciano les dijo: no hagan tal infamia, porque este hombre entró en mi casa, es mi huésped. No, ¿saben qué? Yo tengo una hija, les dijo el hombre, yo se las voy a dar para que no hagan esto con el hombre. Y también está la concubina. Y entonces sacaron a la concubina y dice que a la concubina la pasaron violando toda la noche, de tal manera que cuando amanecieron, la concubina estaba muerta en el umbral de la entrada, hermano, a la casa de aquel hombre. Ahora, pero ¿por qué expuso a su familia? ¿Por qué expuso a su esposa? Hermano, por embriagarse. Entonces, cuando uno se desequilibra, empieza, hermano, a exponer a los suyos. Por eso Jesús decía claro: por ellos, hablando de sus discípulos, yo me santifico, por ellos yo me consagro, por ellos yo me dispongo, por ellos es que yo me voy a guardar, me voy a separar para Dios, por ellos precisamente. Entonces, mire, hermano, por eso el desequilibrio, decisiones que tú puedes tomar, hermano, al desequilibrarte puede traer como consecuencia, hermano, que la misma familia sea arriesgada. Cada desequilibrio y cada decisión que tomemos en base a los desequilibrios, hermano, traen como consecuencia que la familia es arrastrada también. Mire el mismo caso de Jonás que hablábamos en el versículo anterior. Pero ¿acaso no todos los que iban en la barca sufrieron la tormenta? ¿Y quién era el culpable? Jonás. ¿No será que hay tormentas que pasan, hermano, en nuestras casas y que tal vez nosotros seamos los responsables porque nos desequilibramos en algo y toda la familia tiene que estar sufriendo la tormenta? Toda la familia tiene que pasar por aquella situación a consecuencia de que nosotros no le ponemos un alto, hermano. Y aquí esto de embriagarse me recuerda también a Noé, que Noé se embriagó y qué tremendo, hermano, él se embriagó, se emborrachó, luego su hijo Cam lo vio la desnudez de su padre. Algunas versiones, hermanos, son mucho más atrevidas y inclusive también algunos comentaristas dicen que, y es que así también lo dice la palabra, ¿verdad? No verás la desnudez de tu padre, no verás la desnudez de tu madre, y empieza a decirte en todo el libro de la ley. Aunque ahí no había ley, pero solo para darle contexto a lo que estoy diciendo, hermano, porque lo que dicen muchos es que este hombre tuvo relaciones con su padre al verlo desnudo, que, hermano, lo violó prácticamente. Cuando se despertó su padre, hermano, lo empezó a maldecir, y no solo lo maldijo a él, sino maldijo a los hijos, al que todavía no habían nacido, hermano, lo maldijo: maldito sea Canaán, y Canaán iba a ser el hijo de Cam. Mire qué tremendo, hermano. Pero ¿quién tuvo la culpa? El hombre
Claro, eso no justifica tampoco que Cam se haya acostado con él si es que lo hizo de esa manera, pero por lo menos podemos asegurar que vio la desnudez de su padre. Pero ¿quién tuvo la culpa? El hombre que se embriagó. Ahora, oiga, está, hermano, exponiendo a su familia a una maldición generacional. ¿Por qué, hermano? Porque él se embriagó. Y entonces nosotros tenemos que cuidarnos definitivamente, porque el enemigo siempre va a tratar, hermano, de estorbarnos. Siempre que hay un Dios levantando una familia, siempre hay un Dios, hermano, estableciendo una casa, estableciendo un hogar, estableciendo un matrimonio, hay un enemigo que se va a querer infiltrar. En el huerto fue la serpiente, y así como ya lo mencionamos, y en este caso particular, hermano, fue otra serpiente, porque al final de cuentas, la Biblia dice en el libro de Proverbios, hermano, que el vino es como una serpiente, es como una víbora que rojea cuando está en el vaso, dice, pero cuando se bebe por dentro muerde. Entonces, hermano, tenemos que cuidarnos nosotros de no desequilibrarnos. Este tiempo que Dios nos ha permitido, pueden venir muchos desequilibrios. Mucha gente va a ser expuesta a estos desequilibrios. Muchas cosas se van a evidenciar, hermano, y todas las cosas que se evidencien son precisamente para que nosotros, hermano, las resolvamos, las enfrentemos, nos ministremos, pidamos ayuda, porque de lo contrario, hermano, eso nos va a terminar afectando en nuestra vida espiritual, nos va a terminar afectando en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Es increíble ver que, hermano, cuántas cosas afloran en este tiempo de pandemia. Algunos van a querer ocultarlas, algunos no van a querer que salgan a luz, van a querer solaparlas, pero ¿sabe una cosa? Dios las está sacando a luz ahí en lo íntimo, ahí en lo secreto, para que nosotros las resolvamos. ¿Por qué? Porque Él no nos quiere avergonzar de una manera pública, sino que al contrario, Dios lo que quiere, hermano, es que nosotros reconozcamos eso, busquemos la ayuda, le pidamos a Dios que Él tenga misericordia de nuestra vida. Creo, hermano, que es un tiempo demasiado delicado, es un tiempo demasiado importante, es un tiempo en el cual nosotros no nos podemos arriesgar, no nos podemos dar el lujo definitivamente, hermano, de permitir que el desequilibrio llegue a nuestra vida. Lamentablemente, hermano, estos desequilibrios se pueden dar. ¿Y sabe qué otra cosa? Que esto también puede ser de manera literal, como le pasó a Noé, que algunos, hermano, en la soledad, quizás ahí en su casa, hermano, decidan embriagarse físicamente también. Ya no solo en el sentido espiritual, sino físicamente. Y eso, hermano, es una puerta abierta, porque la Biblia dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga, no es sabio. Entonces, ¿para quién son los ayes, hermano? Para el que bebe mucho vino. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, porque definitivamente el enemigo va a buscar activar algunos receptores en este tiempo, hermano, que estamos en la casa. Quizás entra un momento de depresión, entra un momento difícil porque no ha podido salir a trabajar, porque quizás le debían una cantidad de dinero como parte de su trabajo, su negocio que tenía, y no le han pagado, hermano, y esto le trae cierta frustración, cierta depresión, y lo puede inducir precisamente a que se desequilibre, hermano, y al desequilibrarte, tomar decisiones que van a ser trascendentales en su vida, o no solo tomar decisiones, sino hacer cosas que, hermano, después le pueden afectar. Entonces, ahora el Señor, en su grande misericordia, hermano, nos está llamando al orden y nos está hablando. Cuidado, hay peligros, hay peligros, hay peligros. ¿Por qué? Porque antes salías, hermano, antes tenías tus actividades normales, quizás no tenías todo lo que querías, pero sí lo que Dios quería darte, hermano, porque a veces no tenemos lo que queremos tener, pero sí tenemos lo que necesitamos, porque Dios es bueno. Entonces, hermano, necesitamos nosotros suplicarle al Padre que Él tenga misericordia de nuestra vida, suplicarle al Padre que Él nos guarde en este tiempo en el cual estamos permaneciendo más de lo normal en nuestros hogares. Cuidémonos de estos peligros, porque siempre, hermano, el enemigo está al acecho. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hubiese querido avanzar un poquito, pero tenemos más tiempo para seguirlo haciendo. Así que
En el nombre del Señor, vamos a hacer una oración para dar por concluida esta ministración de la palabra, pero algo que queremos hacer es primeramente orar por aquellos que quieren aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor. Acompáñeme usted, hermano, con esta oración y le rogamos al Padre que Él se manifieste. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti reconociendo mis faltas, mis pecados, mis transgresiones, mis rebeliones, Señor. Vengo reconociendo, Señor, que no he estado caminando en el orden adecuado, pero tú eres un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios de poder, un Dios de gracia, un Dios perdonador. Por favor, perdóname. Perdóname, Señor. Yo reconozco, Señor, que he fallado delante de ti. Que tu sangre me limpie de todo pecado. Que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Que el milagro del nuevo nacimiento se opere en mí. Te lo suplico, te lo pido, papadito lindo, por amor a tu nombre. Perdóname, Señor, me aferro a tu sacrificio de la cruz y por la fe creo, Señor, que ahora soy hecho tu hijo, porque tu palabra dice que a todos los que creen les da el derecho de ser hijos de Dios. Señor, gracias en el nombre de Jesucristo. Si tú hiciste esta oración, hermano, comunícate con nosotros, un mensajito de texto al número de WhatsApp que aparece ahí siempre en nuestras transmisiones. Queremos estar en contacto contigo y también queremos, hermano, poder estar orando también delante del Señor por ti. Ahora, queremos, hermano, de alguna manera ministrar esta palabra a la iglesia. Mire qué tremendo, porque hay peligros de permanecer en casa. Es una bendición estar en casa, es algo maravilloso estar en casa, pero también tienes que saber que hay peligros que estamos corriendo como hijos de Dios. Uno de los peligros lo vimos, hermano, ahí con los rubenitas que no evolucionaron. Al no evolucionar, solo oían como ovejas, pero no oyeron, hermano, el sonido de la trompeta que los llamaba a la batalla, como caballos de batalla. Nunca evolucionaron, nunca avanzaron hermano, de estar en un redil a ser gente, a ser guerreros que se levantan. Y todo tiene su tiempo y no nos podemos acomodar. Gloria a Dios que oigamos la voz del pastor, que es melodiosa ante nuestros oídos, que nos viene, hermano, a fortalecer, que nos viene a decir es tiempo de paz. Pero también hay tiempos donde se levanta el líder como un capitán, como pasó en el caso de Gedeón, hermano, que sonaba la trompeta y todos los 300 de Gedeón gritaron por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón y fueron a pelear la batalla. Hay tiempos, hermano, que tenemos que avanzar, así que no te estanques, no dejes de evolucionar, porque, hermano, el que deja de evolucionar, hermano, inmediatamente empieza a involucionar. Como hemos dicho en otras oportunidades, la evolución no es automática, pero la involución sí lo es. Y entonces cuando alguien deja de evolucionar, inmediatamente empieza, hermano, a irse hacia atrás. Por el otro lado, hablamos de Dan. Y Dan, hermano, enfatizamos la desobediencia. En lugar de ir a la batalla, Dan se fue en su casa flotante, en un barco, y se alejó al estilo de Jonás. Y dijimos, hermano, que hay gente que se vuelve obstinada y cae en una rebelión, en una obstinación y luego en una apostasía irreversible, como le pasó a Saúl, como le pasó a Judas, hermano. Pero empezó todo con una desobediencia, empezó con una rebelión y luego, hermano, cayó en la obstinación y de ahí, hermano, en una apostasía y esa apostasía irreversible. En el caso de Jonás, vimos, hermano, que Jonás, aunque también se rebeló, aunque también fue obstinado, pero tuvo la oportunidad y volvió al Señor y Dios le dio. Su apostasía fue reversible, pero no nos arriesguemos. No nos arriesguemos. Si oímos la voz de Dios, hermano, que el Señor nos guarde. Y por último, hablamos de este hombre, el levita, que se embriagó. El levita que se desequilibró. Este es un tiempo de muchos desequilibrios. Mucha gente se va a desequilibrar porque el tener más tiempo desocupado, quizás en casa, hace, hermano, que empiecen a pensar cosas que están fuera de los propósitos de Dios. Algo que pudieron oír, algo que alguien más les dijo, hagamos tal cosa. En lugar de buscar cómo solventar las situaciones y ocuparse más en sus tareas, hermano, lo que hacen es definitivamente desequilibrarse. Pero Dios, en su gran misericordia, nos está llamando al orden
desorden, a que salgamos del desequilibrio, porque el desequilibrio va a traer como consecuencia que nosotros, hermano, caigamos en tomar decisiones que pueden arrastrar a nuestra propia familia. Así que en el nombre de Jesús yo te vengo a ministrar, hermano, que no vas a dejar de evolucionar. Te vengo a ministrar en el nombre del Señor que no vas a ser obstinado, y te vengo a ministrar, hermano, en el nombre de Jesucristo, que no te vas a embriagar, que esos son peligros de los cuales nos tenemos que cuidar. Y en el nombre de Jesús yo vengo a ministrar tu vida declarando que este tiempo que vas a estar en casa es un tiempo donde vas a discernir los embates del enemigo, vas a discernir los dardos del enemigo, vas a discernir, hermano, los ataques del enemigo, porque escrito está que nosotros no ignoramos las maquinaciones del adversario. Sabemos que él anda al acecho, sabemos que él anda como león rugiente. Dios va a guardar tu vida, así que ocúpate, hermano, no te quedes sin hacer nada en casa. Hay tantas tareas, tantas cosas que puedes hacer ahora en casa. Ocúpate, hermano, simplemente, no sé si será correcto decir simplemente, tener comunión con tu familia es algo maravilloso. Aprovecha ese tiempo para tener comunión con ellos. Aprovecha el tiempo con tu esposa. Aprovecha el tiempo en las tareas de casa, hermano. Pero no permitas que el enemigo empiece a ministrarte negativamente, hermano, y te estanques, te reposes espiritualmente, no evoluciones, te quedes toda la vida en calidad de oveja y no avances a ser un caballo de guerra, y no oigas cuando el Señor te está llamando, que no te quedes ahí, hermano, desobedeciendo a Dios y abriendo la puerta para que venga la rebelión, para que venga la obstinación, para que venga la apostasía, y que esto después te traiga consecuencias. No te desequilibres, hermano. El Señor te va a guardar, el Señor es bueno, el Señor quiere que tú entiendas, hermano, que no puedes desequilibrarte. No alimentes cosas que están fuera del orden de Dios, palabras que quizás alguien te sembró y que ahora, hermano, empiezas a creer que verdaderamente eran ciertas, cuando quizás, hermano, ese es el plan de Dios para apartarte del Señor. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te libre de todo desequilibrio, que Dios te libre de toda obstinación, que Dios te libre de toda involución, hermano. Pero esos son los peligros que estamos corriendo ahora que estamos más tiempo del necesario en casa. Hermano, en el nombre de Jesús vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios te guarde, que Dios obre a favor tuyo, que Él envíe ángeles a acampar, hermano, a tu alrededor, para que te libren de todo mal y te aparten de todo asedio del enemigo. Que todo pensamiento que el enemigo quiera poner en tu corazón, hermano, sea arrancado, porque la planta que no plantó el Padre será desarraigada. En el nombre de Jesús te bendecimos. Aleluya. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición y siempre estamos en contacto por medio de esta plataforma. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.